lidias del mar, de la pesca. Entonces, por ejemplo, Mateo, ¿qué era? Era un recaudador de impuestos. Había otro que era un médico. Tomás, que hacía otra función. Judas, que era otro discípulo. Pero ellos no eran ¿qué? Pescadores. Entonces escúcheme, iglesia, escúcheme. Entonces la tempestad sorprendió a todos, a los discípulos que no eran expertos en la navegación, en el mar, como también a los que eran pescadores expertos, como Pedro, como sus hermanos. A ellos también los sorprendió esta tempestad. Esta tempestad sorprendió a hombres fuertes, a hombres valientes, pero también a hombres temerosos. A hombres temerosos. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente la tormenta no hizo ninguna distinción en esas personas. La tormenta no hizo ninguna distinción. Y sabe una cosa, amados, eso nos debe a nosotros hacer pensar o hacer reflexionar. ¿De qué? ¿De qué nos debe reflexionar o hacer pensar? De que de la misma manera, de que de la misma forma, a todos nosotros nos sorprende lo incontrolable en nuestra vida. ¿Lo que, hermanos? Lo incontrolable en nuestra vida. Porque escuche, lo incontrolable nos pone a todos en la misma condición. ¿Cómo puso la tormenta a todos los discípulos? ¿Los puso a todos por igual? A los expertos y a los que no eran expertos en el mar. A todos los puso en la misma condición. Y lo incontrolable, hermano, cuando viene a nuestra vida, también nos pone a todos en la misma condición. Tanto a ricos como a pobres, tanto a intelectuales como a analfabetas, tanto a jóvenes como a adultos, como a ancianos. Lo incontrolable nos pone a todos en el mismo lugar. Lo incontrolable, hermanos, amados, iglesia y amigos, lo incontrolable nos iguala. ¿Nos qué? Nos iguala. Nos iguala. Nos iguala. Lo incontrolable, hermanos amados, nos recuerda. ¿Sabe qué nos recuerda lo incontrolable, hermano? Eso que usted no puede controlar. Hay personas que les gusta controlar todo, ¿sí o no? O sea, hay personas que les gusta tener el mando de todo, o sea, todo tenerlo bien, ¿sí o no? Y cuando algo no lo pueden controlar, ¿qué pasa? Se desesperan, se enojan, se llenan de ansiedad. Porque queremos controlarlo todo. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? ¿Sabe qué nos enseña? Que muchas cosas no las podemos controlar. ¿Sabe qué nos enseña? Que lo incontrolable nos iguala y nos demuestra a cada uno de nosotros nuestra, hermano, nuestra. ¿Sabe qué nos enseña lo incontrolable, hermanos? Lo incontrolable nos enseña, hermano, nuestra fragilidad. Nos enseña nuestra humanidad, nuestra debilidad. Pero sobre todo, hermanos amados, pero sobre todo, lo incontrolable nos muestra y nos enseña cuánto necesitamos de la ayuda
del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios? Y tenemos que mirar, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender, hermanos, que hay cosas que pasan en nuestra vida. Escuche, que ningún dinero, ningún título, ninguna experiencia, ninguna posición puede detener. Solo Dios. La Biblia nos habla de Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria, pero tenía algo. Este hombre estaba enfermo, tenía lepra, su cuerpo se estaba pudriendo, lleno de llagas, de sangre, olía feo, y era un general. ¿Sabe qué enseña eso? Él no podía controlar la enfermedad, y él tenía poder. Era un general. Él tenía riquezas. Él tenía los medios para ir a los mejores médicos. Él tenía el aval del rey de Siria. Tenía contactos. Tenía, como decimos nosotros, tenía influencia, o como le decimos, palanca, eso. Tenía palanca. Pero ¿sabe una cosa? Nada de eso le sirvió ante lo incontrolable. Porque hay cosas en la vida que no podemos controlar, que ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el estatus lo pueden hacer. Solo Dios. Entonces hay cosas que pasan en nuestra vida, hermanos, que ningún dinero, ningún título, ninguna experiencia, ninguna posición social puede detener. Y escuche, la vida trae, hermanos, la vida trae situaciones fuera de nuestras manos. Y vuelvo y le digo, qué rico sería que todos nosotros lo pudiéramos controlar. Ahora, hay hombres que quieren controlar a la mujer y mujeres que quieren controlar a los hombres. Cuidado con eso, porque entonces ya entramos en otra cosa. Pero hay personas que quieren controlar todo. Quiere que todo que esté controlado, nada se salga de sus manos. Y cuando algo se sale de sus manos, que no lo puede controlar, entran en una crisis, entran en depresión, entran en ansiedad, se desaniman, se llenan de miedo, se llenan de temor. Entonces hay, hermanos, hay situaciones fuera de nuestras manos que nosotros no podemos controlar, hermano. Escuche, pero escuche esto. Aunque hay cosas que están fuera de nuestras manos y no las podemos controlar, esas cosas no están nunca fuera de las manos de Dios, porque Dios puede controlar todo, hermano. Dios puede controlar todo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas incontrolables a las que nos enfrentamos? Vamos a mirar algunas de las cosas a las cuales usted y yo no podemos controlar. Y lo primero es lo incontrolable a la vida. Lo incontrolable a la vida. Job capítulo 30 versículo 26. Job capítulo 30 versículo 26. Mire lo que dice Job. Job expresa y dice: cuando yo esperaba que el bien, entonces vino ¿qué? Y cuando esperaba luz, vino ¿qué? Porque hay cosas en la vida, hermano, que no podemos controlar. Él lo dice: cuando yo esperaba que todo estuviera bien, de repente me llegó ¿qué? El mal, y no lo pude controlar. Cuando yo esperaba luz, de repente vino oscuridad, no lo pudo controlar. Entonces hay cosas en la vida, hermano, que no podemos controlar. ¿Cómo qué? Enfermedades inesperadas, accidentes, los procesos naturales de la vida, como cuáles: el envejecimiento,
las pérdidas, los cambios, cosas que nosotros no podemos controlar. Eso es lo incontrolable de la vida. Ahora, lo incontrolable en las relaciones personales. Hay cosas en las relaciones personales que nosotros tampoco podemos controlar. Mire lo que dice Salmo 55, 12 y 13. Vamos a leerlo. Y el Salmo dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi qué. ¿Sabe, hermano, que a veces nos enfrentamos a lo incontrolable en las relaciones personales? Cuando usted cree que el que está a su lado es, y le resulta que le mete la trapera. En las relaciones sucede eso. En las relaciones personales sucede eso. Y son cosas que no podemos controlar. Entonces, en lo incontrolable en las relaciones personales podemos ver que no podemos controlar, por ejemplo, decisiones o acciones de otra persona. No las podemos controlar. No las podemos controlar. Injusticias que usted no provocó, pero que están siendo injustos con usted. Usted no puede controlar eso. Yo no lo puedo controlar. Traiciones, abandonos, algo incontrolable, algo que usted no lo puede controlar. Surgió. El salmista dice: si hubiera sido un enemigo el que me hubiera hecho, ¿qué dice el salmista? Lo hubiera soportado. ¿Sí o no? Lo hubiera soportado. Y si el que me aborrecía, mi enemigo, se hubiera levantado contra mí, entonces yo me hubiera ocultado. Pero dice: pero no lo esperaba. No esperaba que mi familiar, que mi amigo, que mi parce, que mi ñero me hiciera eso. Hablemoslo, contextualicémoslo. Así es para todos los niveles, ¿sí o no? Para mi amigo, para mi socio, mi parce, mi brother, mi ñero, mi fai, dice por ahí alguien. Ese, mi fai. Entonces, cuando dice el salmista: si hubiera sido un enemigo, yo hubiera estado alerta. Pero fue algo incontrolable. ¿De dónde vino? De mi amigo. Y muchas veces vienen cosas de las mismas, de nuestras relaciones personales, que no podemos controlar. Pero también, hermanos, lo incontrolable de la vida, lo incontrolable en las relaciones personales, lo incontrolable también en lo material. Estamos en la introducción, hermanos. Job 27. Ya más de uno como que hizo. Lo incontrolable en lo material. Job 27, 19. Mire lo que dice Job capítulo 27, versículo 19. Mire, dice, Job estaba hablando desde su propia experiencia. Job dice: rico uno se acuesta, pero por última vez, porque abrirá sus ojos y ¿qué? Y nada tendrá. Eso le pasó a él. Él se acostó rico, lleno de riquezas, pero cuando se levantó estaba sin nada. Estaba sin nada. ¿Sabe por qué? Por lo incontrolable de lo material, hermano. Las crisis económicas. No podemos controlar, hermano, las crisis económicas. A veces llegan y no lo podemos controlar. El desempleo a veces llega y no lo podemos controlar. Proyectos que no funcionan, proyectos que no avanzan. Aunque usted se esfuerce, aunque usted le trabaje, aunque usted le meta el hombro y se esfuerce, hay proyectos, hermano, que no van a funcionar. Usted no puede hacer nada ante eso, ante lo incontrolable, hermano, en lo material. Pero también lo incontrolable del mundo espiritual. Del mundo espiritual.
Job capítulo 1 versículo 12. Job capítulo 1 versículo 12. Sí. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de ¿qué? De Jehová. Lo incontrolable, hermano, del mundo espiritual. Los ataques del enemigo, hermano. Usted no puede controlar los ataques del enemigo. Usted no lo puede controlar. Usted no puede controlar eso. Usted no puede controlar las pruebas permitidas por Dios. Usted no las puede controlar. A veces Dios permite pruebas. Mire, aquí Dios le está permitiendo a Satanás que vaya donde Job y lo pruebe. Y vaya manera de probarlo, ¿sí o no? Entonces no podemos controlar los ataques del enemigo, ni tampoco podemos controlar las pruebas que Dios permite. No podemos controlar tampoco, hermanos, esos tiempos o esas temporadas donde pareciera que Dios está en silencio, que Dios se fue de nosotros, que Dios se apartó de nosotros, que no lo escuchamos, que Dios no nos habla, que Dios no nos dice nada, que Dios está callado, que Dios está como si estuviera durmiendo allá en la barca. No podemos controlar, hermanos, nada de eso. Pero sabe una cosa, mi amado, lo que sí podemos nosotros es reconocer que así como los discípulos no podían controlar ni la tempestad, ni el viento, ni el mar, nosotros tampoco podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, hermano. No lo podemos controlar. Pero sabe una cosa, sabe que sí podemos controlar, hermano, sí podemos controlar, es como usted y como yo reaccionamos y a quién acudimos en esos momentos de aflicción. ¿Cómo reaccionamos y a quién acudimos en esos momentos de aflicción, en esos momentos de prueba, en esos momentos de tempestad? Entonces, como ya vimos algunas de las cosas que no podemos controlar, vamos al segundo punto. ¿Qué debemos hacer ante lo incontrolable? Vayamos a Mateo capítulo 8 versículo 25 nuevamente. ¿Qué debe hacer usted y qué debo hacer yo ante lo incontrolable? Ya vimos qué áreas son incontrolables. ¿Qué debo hacer? Mateo 8:25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Amado hermano, ¿sabe qué debemos hacer ante lo incontrolable, hermano? Debemos reconocer que no podemos solos. Los discípulos reconocieron que no podían solos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron a buscar ¿a quién? Fueron a buscar a Jesús. Hermano, los discípulos de esa barca, varios de los discípulos que iban en esa barca, escúcheme mi hermano, escuche esta palabra. Los discípulos que iban en esa barca, hermano, la mayoría eran pescadores expertos. Eran pescadores expertos. Pero ¿qué pasó? Llegó una tormenta, hermanos, que sobrepasó sus capacidades, que sobrepasó, hermanos, su experiencia, que sobrepasó su valentía. Por eso ellos rápidamente buscaron la ayuda del Señor. Aunque eran expertos en el mar, aunque eran expertos en la barca, en las faenas de los ríos, de los mares, pero ellos se dieron cuenta, hermanos, que esa tormenta, que esa tempestad sobrepasaba su experiencia, su capacidad.
su valentía, y por eso corrieron a buscar a Jesús. Corrieron a buscar al Señor. Yo quiero decirle algo. La humildad es el primer paso, hermano. La humildad es el primer paso para poder enfrentar lo incontrolable. Cuando somos humildes y reconocemos que no podemos más, que no podemos con esa situación, y vamos a buscar a Jesús, hermano. Aquellos pescadores no dijeron: uy, no, qué pena ir donde Jesús, porque yo soy un experto en el mar, yo soy un experto en la faena de los ríos, yo he navegado con tormentas, qué pena ir a decirle a Jesús. No, ellos fueron humildes y reconocieron que esa tormenta sobrepasaba su experiencia, sobrepasaba su capacidad. Cuando usted y yo, hermanos, podemos reconocer que no podemos controlar, que no podemos enfrentar lo que ha venido a nuestra vida, es cuando Dios, hermano, comienza a obrar. Mientras usted quiera controlar lo que no puede controlar, Dios va a estar ahí a un lado. Dios no se va a mover, hermano. Dios no va a actuar. Dios va a estar ahí mirándonos. Pero cuando usted entiende y es humilde y entendemos que esa situación, que esa tormenta, que esa dificultad, yo no puedo controlarla, yo no puedo hacer nada, y le digo: Señor, te necesito, entonces el Señor va a venir y va a obrar a nuestro favor. Amén. ¿Sí me está entendiendo? El libro de Crónicas nos narra la historia de un rey que se humilló y sus enemigos eran más fuertes, y entendió que era incontrolable esa situación. Y aquel hombre fue a Dios y le dijo: Señor, no sabemos qué hacer, volvemos nuestros ojos a ti. Y Dios obró y Dios lo salvó. Hermano, cuando viene lo incontrolable, lo que debemos hacer, hermano, es agachar nuestra cerviz, humillarnos y decirle: Señor, ya no puedo hacer más, no sé qué hacer, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Mire, amada iglesia, yo le quiero decir en esta mañana algo, y es que debemos confiar en que Jesús tiene toda autoridad, hermano, aún sobre lo incontrolable, hermano. Le voy a volver a repetir. Usted y yo debemos confiar en que Jesús, nuestro Dios, tiene toda autoridad, aún sobre lo incontrolable. ¿Aún sobre qué? Mateo 8:27. Mateo 8:27. Mire lo que dijeron los discípulos. Los discípulos, ¿qué hicieron? Se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar? Escúcheme, amada iglesia, yo no sé por qué tormenta usted esté pasando, yo no sé por qué tempestad usted esté pasando, pero sabe lo que yo sí sé: que Dios tiene poder sobre esa tormenta que usted está viviendo. Dios tiene poder, hermano, sobre esa tormenta. Dios, esa tormenta que usted está viviendo, esa tempestad que usted está viviendo, le obedece a la voz del Señor, hermano. Le obedece a la voz del Señor. Podemos estar seguros que esa tormenta que nos amenaza le obedece al Señor. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que lo que no podemos controlar, que lo que no podemos controlar en nuestras manos, que lo que no está bajo nuestro control, está bajo el control de Dios, hermano. Y por eso debemos estar tranquilos y confiados. Yo no sé qué tormenta usted esté viviendo. Yo no sé qué tempestad usted está viviendo, iglesia. Y quizás usted quiere controlar esa tormenta. Quizás usted quiere controlar esa tempestad, pero no ha podido y no va a poder.
No va a poder. ¿Sabe qué tiene que hacer? Entregársela al Señor. Confiar en el Señor. Porque Dios controla las tormentas más grandes de nuestra vida, hermano. Dios puede controlar cualquier tormenta, hermano. La tormenta le obedece al Señor, hermano. Escuche, la tormenta de tu vida le obedecen al Señor. Quizás las tormentas de tu vida no te están obedeciendo a ti, pero a la voz del Señor le obedecen. Así que debemos confiar, debemos descansar, debemos confiar en que Jesús tiene toda autoridad, hermano, aún sobre lo incontrolable. Porque toda tormenta que viene a nuestra vida, toda tormenta que viene a tu vida, que te amenaza, le obedece al Señor. Dios tiene control, hermano, de esa tormenta. Mateo 28:18. Mire lo que dijo Jesús. Mire lo que dice Jesús. Perdón. No, en el pasaje de la barca, perdón. Lucas. En el mismo, ¿sí está ahí? No, en el mismo pasaje que estábamos de la barca. 8:18. Perdón. 8:18. ¿Esa cuál es? No. Donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Creo que es el 28, sí, el 28. El 28, gracias, hermano. Que los versículos se pelean para que los cite. Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Está aquí, hermano? ¿Está aquí conmigo? Jesús dijo: toda potestad, o sea, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, hermano. Dios tiene poder y autoridad. Dios tiene poder y autoridad, no solo en el cielo, sino en la tierra, hermano. Por eso tú y yo no debemos temer ante las tormentas. Por eso tú y yo no debemos temer, hermano, ante las tempestades. Porque Dios tiene todo control. Dios tiene potestad, hermano, para calmar las tormentas. Ahora, ¿por qué Dios permite que nos enfrentemos a lo incontrolable en nuestra vida, hermano? ¿Por qué Dios permite que nos enfrentemos a lo incontrolable en nuestras vidas? Lucas capítulo 8:22. Volvamos al principio. Lucas 8:22. Y dice la escritura: aconteció un día que entró en una barca. ¿Quién entró en la barca? Jesús. ¿Con quién más entró? Con sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Pasemos al otro lado. Y partieron. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe un detalle ahí? Aquí hay un detalle. Escuche, hermano, escuche, iglesia, esto. No se distraiga, hermano, porque usted se distrae tan rápido, hermano. Yo a veces veo que la iglesia se distrae rápido. No se distraiga, hermano, que Dios tiene una palabra rema para usted, y usted en el momento en que se distrajo no la recibió. Dios tiene una palabra para sanarle, pero usted se distrajo con cualquier cosa. No se distraiga, hermano. Escuche, mire acá. Acá hay algo interesante en ese pasaje. No fueron los discípulos los que buscaron la tormenta, hermano. No fueron los discípulos los que buscaron la tempestad. ¿Sabe quién los llevó a la tempestad? Jesús. Aleluya. Fue Jesús quien llevó a sus discípulos
para que enfrentaran esa gran tempestad. Jesús se subió al bote y les dijo: vengan conmigo, pasemos al otro lado. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? ¿Cuántos quieren pasar de nivel? Pero le tengo que decir algo, iglesia. Antes de pasar al otro lado tenemos que enfrentar la tormenta. Tenemos que enfrentar la tempestad. Todos queremos la bendición, pero no queremos pasar por el desierto. Antes de pasar al otro lado tenían que enfrentar la tempestad. Fue Jesús quien llevó a sus discípulos a enfrentar esa gran tempestad. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que no fue casualidad. Escuche, no fue mala suerte. ¿Sabe qué era, hermano? Escuche. No fue mala suerte de los discípulos. Escucha, iglesia, no fue mala suerte lo que te está pasando. No fue mala suerte, hermano. No. No es casualidad lo incontrolable en tu vida. No es mala suerte lo incontrolable en tu vida. ¿Saben qué pasó ahí, hermano? Dios permitió eso para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios permitió la tormenta para que el propósito de Dios se cumpliera en los discípulos. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, hermano. Jesús los llevó a la tormenta porque ellos tenían que experimentar tormentas. Ellos tenían que enfrentar tempestades, hermano. Todos queremos una vida linda, chévere, que todo salga bien, que yo haga aquí y salga bien, que yo haga aquí y salga bien. No queremos tormentas, no queremos tempestades en nuestra vida, hermano. Pero sabe una cosa, Jesús muchas veces nos va a llevar a las tempestades. Jesús muchas veces nos va a llevar, hermano, a las tormentas. Porque es ahí, en medio de todo eso, hermano, donde los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Dios llevó a Moisés, hermano, 40 años al desierto. 40 años estuvo Moisés. Después de estar 40 años viviendo en un palacio, comiendo sabroso, vistiendo sabroso, durmiendo sabroso. Pero después de eso Dios lo llevó al desierto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Moisés iba a conocer el propósito de Dios. Y no solamente iba a conocer el propósito de Dios, iba a conocer a Dios. ¿Sabe que muchos conocemos a Dios en las tempestades? ¿Sabe que muchos conocemos a Dios en las tormentas? No en la calma. No cuando todo está bien, no cuando hay. No, es en las tormentas, es en las tempestades donde Dios se revela y muestra su propósito en nuestras vidas, hermano. Por eso no le tenga temor a las tormentas. No le tenga temor a las tempestades, porque si Jesús está en tu barca contigo, hermano, tú vas a pasar al otro lado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesús los llevó para que enfrentaran esa gran tempestad. No fue casualidad. Por eso quizás tú estás pasando por lo incontrolable y quizás tú estás diciendo: tuve mala suerte en este negocio, tuve mala suerte en esto, tuve mala suerte en aquello. Quizás tú estás pasando por lo incontrolable y tú dices: no, eso es una casualidad que me haya pasado eso. No, hermano, no. Hay cosas que no van a ser casualidad en medio de tu tormenta. Hay cosas que no van a ser por mala suerte, hermano. Es porque Dios las permite para que se cumpla el propósito en tu vida. Porque Dios tiene un propósito contigo, iglesia. Y cuando tú te alejas del propósito de Dios, Dios tendrá que traer tormentas para que tú te vuelvas a alinear a su propósito. Y si te vuelves a salir, Dios vuelve a traer la tormenta. Porque Dios tiene un propósito contigo. El pueblo de Israel no entendió el propósito de Dios. Y por eso se quedaron dando vueltas en el desierto y murieron en el desierto. Toda esa generación que salió de Egipto murieron en el desierto. Solamente se salvó Josué y Caleb, de los que salieron
de Egipto, de esclavos de Egipto. De resto, toda esa generación murió en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron el propósito de Dios. Josué y Caleb entendían el proceso, el propósito de Dios. Y entendían que era necesario estar en el desierto para poder ir a la tierra prometida. Mire, amado, aunque quizás no entendamos, aunque no analicemos, no comprendamos, hermano, escúcheme, enfrentar lo incontrolable forma parte de los planes y pensamientos buenos de Dios para nuestra vida. Aunque no lo entendamos, hermano, aunque usted su cerebro se le explote, no entiendo por qué esto Dios lo permite, no entiendo por qué Dios no puede controlar esto, hermano. Aunque no lo entendamos, eso incontrolable en nuestra vida forma parte de los planes y los pensamientos buenos de Dios para nuestra vida. El Señor dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, y son pensamientos buenos, no son pensamientos de mal, dijo el Señor. Pero también, hermano, Dios permite eso, hermano. No solamente permite lo incontrolable para que usted y yo conozcamos los propósitos de Dios, sino también para ayudarnos a crecer en fe. ¿Para ayudarnos a qué? A crecer en fe. Porque, hermano, ¿quiere que le diga algo, hermano? ¿Quiere que le diga algo? Muchas veces una experiencia nos enseña más que 1000 sermones escuchados. Se lo vuelvo a repetir. Muchas veces una experiencia nos enseña más que 1000 predicaciones escuchadas. Porque la experiencia nos enseña a conocer, a confiar en el Señor. Escuche, Job capítulo 42:5. Me encanta este versículo, me encanta, porque corrobora lo que aquí le estoy diciendo. Ahora no vaya ahorita porque es que somos olímpicos. Ahora no es que vaya a decir: no, el pastor dijo que no haya necesidad de escuchar tanta predicación, entonces yo voy por allá cada 2 meses al culto. Con lo que estoy viviendo es suficiente. No. A veces tomamos la predicación y la palabra a nuestra manera. Mire lo que está diciendo Job. ¿Qué está diciendo Job? De oídas te había oído, mas ahora, aleluya, hermano. Mire, ¿sabe lo que dice Job si parafraseamos eso? Job está diciendo, mire, una cosa es oír y otra cosa es ver. Job está diciendo: de oídas te había oído. ¿Cuánta gente ha oído de Jesús? ¿Cuánta gente ha oído la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ha escuchado un sermón? Pero también, hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero, hermano, ¿cuánta gente ha oído? Job había oído de Dios. Job había oído del Señor, pero su experiencia, su tormenta, su vendaval, hermano, su tempestad lo llevó a ver al Señor, a conocerlo. Él había oído de Dios, él había escuchado de Dios. Por eso dice: de oídas te había oído,
Más ahora es cuando, más ahora en este proceso, más ahora en esta dificultad, más ahora en esta tormenta, más ahora que estoy viviendo este duelo, se me murieron mis 10 hijos, más ahora que se me murió todos mis becerros, quedé en la ruina, más ahora que encima de todo me vino esta enfermedad, más ahora ya no solamente te oigo, ahora te veo. Bendito el nombre de Dios. Las experiencias, hermano, nos ayudan a conocer y a confiar en el Señor, para que aprendamos a tener mayor dependencia del Señor. Mira, hermano, escuche esto, iglesia. Cuando usted y yo pasamos por lo incontrolable, cuando usted y yo pasamos por las tempestades y las tormentas, hermano, aprendemos a tener mayor dependencia del Señor. Aprendemos a tener mayor dependencia de Jesús. Mire, los discípulos después de esa tempestad aprendieron, hermano, algunas cosas, o algo clave, más bien, ya estamos terminando. Algo clave. Escuche, iglesia, escuche esto. Los discípulos, en medio de esa tempestad, de esa crisis que vivieron, de ese problema, de no poder controlar lo que era incontrolable, ellos aprendieron a tener mayor dependencia de Jesús. Pero aprendieron algo clave, hermanos, que yo quiero que usted se lleve en esta mañana como me lo llevo yo. Los discípulos, en medio de esta tempestad, en medio de eso incontrolable, ellos aprendieron que la seguridad de sus vidas no estaba en la barca, sino estaba en Jesús. Ellos aprendieron que la seguridad de sus vidas no estaba en la barca, estaba en Jesús. La barca se podía hundir, la barca se podía partir, pero Jesús estaba ahí, hermanos. Jesús estaba ahí. No se trata de la barca, no se trata de lo que tenemos, hermano. A veces dependemos de la barca. A veces estamos dependiendo de la barca. Y la barca puede ser cualquier cosa, hermano. La barca puede ser el trabajo, la barca pueden ser los negocios, la barca pueden ser los hijos, la barca pueden ser los amigos, la barca puede ser el estudio, la barca puede ser lo que sea que usted esté viviendo. A veces creemos que la barca es lo más importante. Los discípulos se dieron cuenta, hermano, que no, porque la barca en medio de la tempestad se iba a partir, se iba a hundir. ¿Sabe qué la mantuvo a flote? Que Jesús estaba en la barca. Entonces ellos entendieron, hermano, que no se trataba de la barca, se trataba de Jesús. Se trata de Jesús, hermano. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no se trata de la barca, no se trata de la barca. Mantenga su barca bien, sí. Móntese en su barca, sí. Pero en la tempestad y en lo incontrolable, su barca no lo va a salvar. Su barca no lo va a llevar al otro lado, hermano. El que lo va a llevar al otro lado es el que está en la barca, porque él se subió a la barca y dijo: vamos al otro lado. Y si Jesús dijo que usted y yo vamos a ir al otro lado, es porque vamos a ir al otro lado. Si Jesús dijo que usted va a pasar al otro lado, hermano, se levanten tempestades, se levanten borrascas, se levante el diablo,
se levante, hermano, principados, potestades, demonios, enfermedades, lo que sea, hermano, usted pasará al otro lado porque Cristo lo dijo. Escuche ya para orar. Vuelvo y le repito, no podemos controlar los vientos, no podemos controlar las tempestades, las olas, no podemos controlar la economía, la salud, no podemos controlar las decisiones ajenas, pero sabe una cosa de lo que sí podemos hacer, y es decidir aferrarnos a Cristo, hermano. Decidir aferrarnos a Cristo, clamar a Él, confiar en su seguridad y en su autoridad. Y le quiero dejar esta frase, hermano, que viene del cielo. Si usted la quiere apuntar, a los que les gusta publicar cosas, escuche. Lo incontrolable revela nuestra fragilidad. Lo incontrolable revela nuestra fragilidad, pero también nos revela la grandeza de Jesús. Lo incontrolable revela nuestra fragilidad, pero también lo incontrolable revela la grandeza de Jesús, hermano. Porque Él se levanta y dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y levanta, quizás levanta su mano, yo no sé, o le habla, se para en la barca y dice: tormenta, tempestad, crisis, problema, enfermedad, lo que estés pasando, Dios se levanta y dice: calla y enmudece. ¿Y qué dice después? Que vino una grande bonanza, vino una gran calma. Y yo sé que tu calma y tu bonanza va a venir, hermano. Yo sé que tu calma y tu bonanza va a venir, porque el que está dentro de la barca lo va a ordenar y vamos a ver su gloria. Cierre sus ojos, hermano, y oremos al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Padre, no sé por qué situaciones quizás la iglesia, los hermanos, los amigos estén pasando. No sé qué es eso incontrolable a lo que ellos están luchando. No sé qué es eso incontrolable, qué área de su vida está incontrolable. Y quizás muchos están luchando por querer arreglarlo, por querer controlarlo, pero no van a poder. Porque entre más lo hacen, más se hunde. Porque entre más lo hacen, más fuerte es la tempestad. Pero hoy, Señor, tú nos has hablado, Señor, y nos has dicho que tú tienes el control sobre lo incontrolable, que tú tienes el poder sobre las tormentas, que tú tienes el poder sobre las tempestades, Señor. Solamente debemos tener humildad para enfrentar y entender que tú eres el que puede obrar. Debemos confiar en que tú tienes toda la autoridad sobre lo incontrolable, que aún lo incontrolable te obedece a ti, Señor. Aleluya. Oh, mi amado Dios, que toda tormenta que amenace nuestras vidas, Señor, le obedece, te obedece a ti, a tu palabra. Que tú tienes todo bajo control, Señor. Aleluya. Tú dijiste: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señor, hoy podemos entender algo, Padre.
esté orando, mi hermano. Hoy podemos entender algo, Señor, que tú permites que nos enfrentemos a las tempestades. Tú permites que nos enfrentemos a lo incontrolable, Señor, porque es necesario que tú nos lleves a la tempestad. Ese es tu propósito, Señor, porque en medio de la tempestad adquirimos fe, confianza. Estaremos seguros, Señor. Oh Padre, las tempestades de nuestra vida forman parte de tus planes, Señor, sobre nosotros. Aleluya. En medio de la tempestad, Señor, crecemos en fe. Pero también, Señor, en medio de las tempestades de nuestra vida, aprendemos a tener mayor dependencia de ti, Señor. Aprendemos a depender de ti. Y aprendemos algo clave: que la seguridad de nuestra vida no está en la barca, sino que está en ti, Señor. Aleluya. Nuestra seguridad no está en las cosas de este mundo. Nuestra seguridad no está en los negocios. Nuestra seguridad no está en la riqueza. No está en las cosas de este mundo, Señor. Porque todo lo de este mundo es perecedero, Señor. Nuestra verdadera confianza, nuestra verdadera seguridad está en ti. Por eso, Señor, es tan importante que tú habites en nuestra barca. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, no podemos controlar los vientos, las tempestades. No podemos controlar la economía. No podemos controlar la enfermedad. No podemos controlar las cosas difíciles, de las decisiones ajenas. No podemos decidir por otros, Señor. Pero lo que sí podemos decidir, cada uno de los que estamos acá, es aferrarnos a Cristo, es clamar a Él, es confiar en su poder, es confiar en su autoridad. Porque lo incontrolable refleja nuestra fragilidad, pero también lo incontrolable refleja la grandeza, revela la grandeza del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amado, no se preocupe por lo incontrolable. Entrégueselo al Señor y Él tomará autoridad sobre eso y lo llevará al otro lado a usted y traerá paz y grande bonanza sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Aleluya. Ahí está mi hermano, está con los sobres. Si usted necesita un sobre.